Buenas tardes, dominicanos y dominicanas, una vez más en su programa Batiendo el Cobre, en su plataforma Cananga del director Cuba, nuestro hermano y amigo. Hoy traemos un tema muy importante que está pasando en el mundo internacional, en la comunidad internacional. El ataque de Rusia contra Ucrania y la posible invasión. Esto se veía venir, lo que iba a suceder ahí. Muchas incitaciones, mucha gente asoplando el fuego, muchos países, muchos intereses imbuidos en Ucrania y lógicamente han puesto el fuego, la tea del mundo en una tensión donde varias potencias están involucradas, 4 en total de las 8 que hay con capacidad nuclear. Vamos a mencionarlo. Rusia, Francia, Inglaterra y lógicamente Francia. ¿Qué se busca allí? ¿Cuál es el interés de todas estas potencias y todo esto manipulación que se ha hecho para meter al mundo en un conflicto de alta envergadura, nunca antes visto? Porque no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando no existían la capacidad de destrucción masiva que existe hoy en día. Yo pongo el ejemplo de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, por un embargo, que los japoneses se fueron a la guerra con Estados Unidos, porque Estados Unidos le incautó una cuenta y le puso un embargo a una cuenta de los japoneses. Y de allí los japoneses acudieron a la violencia y atacaron a Pearl Harbor. Eso dio motivo a que se lanzaran a lanzar 2 bombas que causaron casi 500,000 personas muertas. Y el daño secular, el efecto secundario de ese daño. El mundo cambió desde ese momento y entramos en la era nuclear. Ahora en Ucrania. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué esta gente está luchando por Ucrania? ¿Qué tiene Ucrania que todo el mundo la quiere? Inclusive era parte del gobierno soviético en los años 1990 y se independizó de los 12 países que salieron de la órbita soviética, 12 en total, entre ellos Georgia, entre ellos Lituania, Estonia y otras más, 12 en total. Y la más poderosa era Ucrania, porque contaba con toda la capacidad nuclear y de lanzamiento de cohetes. Ucrania cuenta en su haber, señores, uranio, tungsteno, aluminio, hierro, mercurio y grandes cantidades, Pero además de todo esto, señores, Ucrania es en Europa el país más cultivable en agricultura que hay en Europa, Ucrania. Todo el mundo está interesado, inclusive los chinos tienen arrendado, compraron tierra para sembrar, porque los chinos necesitan comida para mantener esa cantidad de personas que tiene China. Dígame que no, eso no es así. Hoy en día nos levantamos y nos despertamos que a las 5 horas de Greenwich Time comenzó el ataque a Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas Soviéticas por orden de Putin. ¿Qué alega Putin? Porque tenemos que ver las cosas como son. Que se pisoteó y se echó en un basurero el acuerdo de Minsk que se hizo, que incidieron tanto Francia, Emmanuel Macron y también Angela Merkel. 2 países poderosos de Europa sentaron
en la mesa de negociaciones para hacer acuerdos a Putin y a Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania. Y hubieron varios puntos y firmaron ese acuerdo. Pero todavía la cosa de fuera, estoy hablando de la cosa de fuera, la cosa de eso, del interés del complejo industrial armamentismo del mundo, donde varios periódicos asusaban por debajo de la mesa a estos dos países. Estoy hablando del New York Times, del Washington Post, del New York Times, Washington Post, que son dos periódicos, y The Guardian. Oigan bien, ¿de quiénes son los dueños de esos periódicos? ¿Qué empresas están detrás de ellos? La empresa armamentismo, los grupos de armamentismo. ¿En qué situación está Estados Unidos económicamente hoy en día? El Banco Federal, la Reserva Federal de Estados Unidos gritó el otro día. La inflación de Estados Unidos es descomunal. ¿Qué necesitan ellos? Un conflicto armado para reabastecer y aprohijar y levantar su economía. Eso es así. Entonces vemos cómo a las 5 de la mañana la orden de Putin, el discurso de Putin, nada más y nada menos lanza y dice, para desmilitarizar Ucrania y desnazificarla. Oigan bien, ¿por qué? Porque un sector de la oligarquía de Ucrania son nazistas y tenían la esvástica pues, en los tanques y en la universidad y todo eso, y estaban opando el nazismo. Y eso es lo que grime, nada más y nada menos, un hombre que tiene 17 años en el poder, que es Vladimir Putin. Y la experiencia de este hombre en la KGB y en todos los conflictos que ha habido en estos últimos años de que Boris Yeltsin salió del poder de atrás de Mikhail Gorbachev, hoy en día ha llevado a la Rusia, antigua Unión Soviética, desde cero, delimitada en condiciones que entramos del mundo bipolar al mundo unipolar y volvemos a un mundo hoy tripolar, incluyendo China, incluyendo Rusia y incluyendo Estados Unidos. Esa es la triste realidad de la existencia que hay hoy. Ahora, los intereses de minerales, los recursos que tiene Ucrania, no la tiene ningún país, repito, ni Alemania ni Francia, que son dos países poderosos, y después sigue Portugal y también Italia. Ahí hay países que forman la OTAN. El artículo número 5 de la OTAN dice claramente que cualquiera de los 29 países de la OTAN creada en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, que cualquier país que sea atacado, todos tienen el recurso de defender a ese país que ha sido atacado. Y yo pregunto, en unas condiciones de guerra, hoy en día, ahí hay países que van a entrar a la guerra, sí, pero la mayoría de ellos no quieren entrar a la guerra, no tienen condiciones de ir a una guerra hoy en día. En condiciones emocionales, condiciones militares y condiciones, te voy a decir, psicológicas para el daño causado, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, señores, es descomunal en Europa. Inclusive, nada más hay que ver la edad de la población de Europa. Son todos viejos, no quieren tener muchachos, por eso mismo. Es longeva. Y el presidente Zelensky sube democráticamente, pero tras las derrotas y el golpe de Estado que se le hizo al presidente saliente de ese entonces. ¿Quién hizo esa revolución en la plaza Madain? ¿Quién la hizo?
Ustedes saben quién fue. ¿Quién auspició eso? La CIA. Pero hay algo más todavía. La revolución de los colores. No estaba ahí la élite norteamericana auspiciando y moviendo la cuna por debajo de la mesa en ese momento determinado. Porque hay hasta foto ahí. John McCain estaba ahí con esa revolución de los colores que se hizo. No estaba metido George Soros ahí. No estaba metido Goldman Sachs ahí. No estaba metido también Warren Buffett ahí. Vamos a hablar con nombres. Con nombres. Y hoy en día teníamos también a un vicepresidente que estaba metido en los negocios que existía en Ucrania. Inclusive a su hijo, uno de sus hijos de Biden, fue acusado de corrupción en ese país de Ucrania. Dígame que eso no es verdad. Hay muchas aristas de este conflicto que nosotros tenemos que tener y traer. Alemania, que yo creo que no hay un país en el mundo que haya sufrido la debacle, el sentimiento de la derrota como Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y estoy seguro, casi seguro, que Alemania no va a hacer nada de meterse en un conflicto otra vez, y no de armas convencionales, de un conflicto de armas nucleares. De entrada le quiero decir que el presente discurso que dijo Vladimir Putin hasta dijo los números de los misiles y nombre de los misiles Tomahawk que pueden ser instalados en Ucrania, y hasta el tiempo a Moscú, el vuelo de cada uno. De los misiles termonucleares que pueden enviar Estados Unidos a Moscú, 35 minutos de vuelo le toca desde Ucrania. El Tomahawk, un misil que tiene Estados Unidos, que fue disparado, por cierto, en 1995, en una supuesta ubicación que sí hizo Bill Clinton y los organismos de inteligencia norteamericanos, y le enviaron unos misiles para matar a Osama Bin Laden. Ustedes saben qué pasó, que varios de esos misiles hicieron contacto, pero varios de ellos no explotaron. Ustedes saben qué hicieron los talibanes. Lo tomaron y se lo llevaron por Xinjiang, una provincia que hace frontera en Afganistán con China, y se lo vendieron a los chinos, y ya los chinos tienen el Tomahawk, porque los chinos copian todo. Pero después de esto hubo un conflicto llevado a cabo por Barack Obama, el premio Nobel irrisorio, entre comillas, Nobel de la Paz. Se creó el ISI, lo creó la llamada jefa del Departamento de Estado, Bill Clinton, Hillary Clinton. Y en ese conflicto, también de la primavera árabe, creada por esta gente que hicieron la revolución de los colores, tanto de la Unión Soviética como en Yugoslavia. Ustedes saben qué pasó. Con ese ataque que ordenó, nada más y nada menos que Donald Trump, 52 Tomahawk de un barco fueron lanzados, y el 36% de los Tomahawk no hizo blanco, cayeron algunos en el desierto, porque ellos le avisaron a los rusos, y en su lucha de guerra electrónica, los rusos distorsionaron la caída de esos Tomahawk. Eso es lo que se va a usar. Entonces quiere decir, eso fue ahora recientemente, cuando crearon el ISI allá en la guerra de Siria. ¿Ustedes saben cuántos muertos hubo en Siria? 8.000
800.000 personas muertas, entre ellos niños, entre ellos armas químicas utilizadas para la guerra de armas de destrucción masiva. Y no se sabe quién lo hizo. Pero también lo utilizaron en Jalababa, en Saddam Hussein. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en Irak en esa guerra? 1.200.000 personas en Irak. Total de muertos. Y lo que se argumentó era que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y ustedes saben quién fue a la ONU a demostrar los fraquitos de las pruebas de que había armas de destrucción masiva. Colin Powell, auspiciada lógicamente por Condoleezza Rice, brillante mujer, una de las mejores mujeres que conoce a Rusia en Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿y por qué Biden no utiliza a esa mujer? ¿Y por qué Biden no la pone en el Departamento de Estado y desplaza a este hombre que no pica con bola? Tanto el jefe del Departamento del Pentágono, que dijo un discurso ayer mirando hacia el suelo, que no sabe lo que va a decir, que la incapacidad se muestra por encima de la ropa. El jefe del Pentágono. Y Tony Blinken no da pie con bola. Muy diferente a lo que es el jefe de exterior de Vladimir Putin, que es Sergei Lavrov. Porque la experiencia no se improvisa. 17 años en el poder tiene Vladimir Putin y va a durar hasta el 43. Yo no sé si una dictadura, porque eso no es lo que se está debatiendo ahora mismo. Lo que se está debatiendo en este conflicto, ¿dónde puede ir a parar? Porque el primer conflicto que nosotros tuvimos grande en el mundo fue en la Primera Guerra Mundial, en el 1914. Un joven miliciano, nacionalista de Herzegovina, prepararon una emboscada a Francisco Fernández y le dispararon. Le habían tirado una bomba y no explotó. Y le esperaron una curvita y él pasó ahí. Y ese joven, Gabriel Principio, disparó, y matando a la mujer de él, hiriendo a Francisco Fernández, que 2 días después murió. Usted sabe que causó un solo tiro. Se llevó 36 millones de personas. La Primera Guerra Mundial, donde se murieron y donde caímos en lo que se llama una guerra de fracturas, Rusia, Alemania, Francia, así fueron agregándose, Turquía, en fin. ¿Cuántos imperios desaparecieron en esa guerra? El imperio alemán se fue a pique, el de Roma no, y el imperio otomano. Y se dividió completo Medio Oriente en el famoso tratado Sykes-Picot. Esa es la triste realidad de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y un militar general francés dijo en ese momento, con este tratado, del Tratado de Versalles, de lo que le impusimos a Alemania de pagar, qué sé yo cuánto franco, y le quitamos el carbón y lo humillamos a Alemania. Ese general dijo en un momento, estamos firmando la paz, pero estamos firmando también una segunda guerra. Repito, estamos firmando la paz, pero estamos firmando una segunda guerra. Efectivamente, 20 años después, repito, 20 años después, estábamos en 1939 en una guerra y creamos el nazismo y creamos el nacionalsocialismo y levantamos un pueblo trabajador que se concentró en prepararse militarmente a través de un líder que le vendió un futuro a los alemanes. ¿Y quiénes subieron a ese hombre
al Führer alemán. Ustedes saben que la aristocracia, la plutocracia de Estados Unidos lo subió al poder. Esa es la triste realidad. ¿Y qué pasó después? ¿Cuánto costó en 1945 esa muerte de ese hombre que murió, por cierto, el 10 de mayo? Murió, se suicidó y se envenenó. Él y su esposa reciente, que se casó un día antes. Esa es la triste realidad. Pero no queremos hablar de eso nada más, de la guerra, no. Vamos a hablar de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que todavía las secuelas están ahí. Todavía hay gente padeciendo de los efectos secundarios de esa guerra. Y en un momento determinado, en 1962-61, cuando la crisis de los misiles, cuando la estrategia de Nikita Khrushchev, con la amenaza que le implantaron los norteamericanos en instalar armas nucleares, misiles en Turquía, que podían arrasar Moscú, Nikita Khrushchev tuvo la visión o el consejo de él de implantar misiles en Cuba, y esto conllevó a una crisis que nos vimos casi al borde de una guerra nuclear, pero gracias a Dios que un joven con un carisma milenario, podríamos decir, en ese país entonces, con este viejo de Nikita Khrushchev, que era un conserje de la Segunda Guerra Mundial. Oigan bien, se sentaron a hablar y se juntaron en Ginebra, y ahí se decidió que Estados Unidos iba a arrancar de tajo las amenazas que tenía la Unión Soviética implantada en Turquía, y quitaron los misiles de ahí. Ese fue el objetivo de los rusos, de implantar en Cuba los misiles, y ahí estaban a la par. Pero esa par se quiere romper ahora, porque no solamente por los minerales que van, que tiene uranio, el uranio 235 y 238, que es para armas nucleares. Ellos vaticinaron que van a implantar misiles, armas atómicas dentro de Ucrania, amenazando en un vuelo de Tomahawk de 35 minutos, pero de misiles 10 minutos a Moscú. Eso no lo va a permitir la Unión Soviética, o la antigua Unión Soviética, o los rusos. Se lo digo yo, porque nosotros tenemos que saber, dominicanos y dominicanas, que hace aproximadamente menos de un año, el mundo estaba abocado a una guerra nuclear y no se dio cuenta. No se dio cuenta de unos ejercicios militares, el más grande que se ha hecho, que se llamó Sea Breeze, brisa del mar, que hicieron los norteamericanos. En ese ejercicio, varios barcos de la OTAN, y vamos a hablar de la OTAN, entraron por el estrecho de Dardanelo o el estrecho de Bojoro, como ustedes quieran, al Mar Negro. Hicieron ejercicio militar ahí. Y una fragata británica, dicho sea de paso, quiere decir que de Ucrania a Reino Unido aproximadamente hay 3.000 millas náuticas. ¿Qué hace esa fragata metida en ese sancocho ahí, provocando qué? Y provocó, se acercó y violó las aguas internacionales de Crimea, que ya es territorio ruso, y los rusos casi la agreden, la pararon, la frenaron, la desvirtuaron su trayectoria acercándola hacia la costa, y varios aviones 35, Sukhoi 35,
le dispararon cerca de la proa. En una entrevista a Vladimir Putin le preguntaron que si él iba a hundir esa fragata. Y él dijo en esa entrevista, que duran 3 horas anuales, él dijo, si continuaba, yo iba a dar la orden que la hundiera. En ese interregno que sucedió ese hecho en el Mar Negro, 22, lo pueden buscar en internet, 22 de junio de 2021, estoy hablando con números y fechas, lo pueden buscar, en ese incidente que pasó, despegaron dos aviones de la isla de Creta en el Mediterráneo y fueron interceptados por los rusos. Ahí tuvimos al borde y el mundo no se dio cuenta, a lo mismo que hoy está pasando, a la diferencia que ya los disparos han matado, repito, a más de 100 personas. Hay parte del ejército ucraniano que ha depuesto la arma y no quiere pelear. ¿Por qué, señores? Es que el presidente Zelensky ya no goza de la popularidad y que las arcas del Estado ucraniano están en el suelo. Una mala administración que se ha hecho. Y esta manipulación de los periódicos internacionales americanos, y lo voy a repetir, el Vanguard, el New York Times y el Washington Post, son los que han movido la cuna por debajo de la mesa. Una manipulación absurda. Y vuelvo a repetir, hay países, porque si hay un territorio en el mundo, un continente en el mundo, que conoce de la confrontación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es Europa. Ahí no quedó exento nadie. Inclusive los países que quedaron neutrales recibieron el avatar de la guerra. Y si ustedes creen, dominicanos, que nuestro país, una élite en el Caribe pequeña, en el segundo conflicto y en el primer conflicto también, y en el segundo conflicto, nosotros recibimos la carga del ataque de los submarinos Putu alemanes y perdimos a varios barcos y perdimos a varios dominicanos en el mar. Ahí está la historia. Y no vamos a quedar exentos a un conflicto de esa envergadura, no solamente en la parte militar, en la parte económica, porque ya, por repetir, porque ya el barril de petróleo ha subido a $103 el barril con el primer día de enfrentamiento. Y me atrevo a decir que el barril de petróleo va a subir a $400 con este conflicto. Hay países que no van a sufrir, que tienen petróleo, tienen gas licuado, entre ellos Ucrania. Tiene mucho, pero eso no es nada de lo que hay ahí, porque no se quiere decir, ¿verdad? Es la forma de cerrar el oleoducto que construyeron los rusos, el Stream 2, que va a llevar del Báltico gas licuado a Alemania, que sí lo necesita, repito, que sí lo necesita a borbotones para sus industrias grandes que tiene Alemania de trabajo. Entonces esto no puede ser indetenible y ya se ha certificado que no lo utilice y que han puesto sanciones, las mismas sanciones que le pusieron al imperio nipón en la Segunda Guerra Mundial, porque le embargaron las cuentas el imperio norteamericano. Dígame que no fue así. Y los japoneses tomaron la decisión de bombardear por ese embargo
al puerto de Pearl Harbor. Dígame que no fue así, porque queremos esconder la historia y después el abuso. Ya un país destruido completamente, el bombardeo de napalm a las casitas de madera que tenía Tokio. Melee, el general Melee, la estrategia con los B-29 que acabaron y decidieron lanzar la primera bomba para una prueba. ¿Y por qué no la lanzaron en Europa? Esa es la pregunta mía. La dimensión del daño de un país que no era asiático, que no tenía los ojos oblicuos. Ellos decidieron lanzársela a los japoneses, pero no a los europeos. Esa es la triste realidad. Y hoy en día estamos viendo que están empujando a la Rusia a sacudirse. La esquilmaron, para mí, le pusieron sanciones y hubo una respuesta ya de invasión. 74 puestos de comando fueron bombardeados. Repito la cifra. Puestos de comando y puestos de comunicación en Ucrania. Y el ejército ucraniano, en un 75%, no quiere echar pleito. ¿Ustedes saben por qué? Porque los ucranianos hablan ruso. Porque los ucranianos en gran parte son rusos y tienen experiencia de lo que es la energía nuclear. Repito, tienen experiencia. No le explotó una bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, pero el 26 de febrero de 1986, repito la fecha, 26 de febrero de 1986, tuvieron la experiencia más grave que ha tenido una planta nuclear, el Chernobyl. Todavía la secuela la están sufriendo. Le construyeron un armazón encima a la fábrica completa. Pero ustedes saben cuántas plantas nucleares, así mismo como el Chernobyl, hay en Ucrania ahora mismo. Beban de mi fuente. Ese país, repito, es el país de Europa que más plantas nucleares tiene en Europa. Y un conflicto de envergadura, lo más fácil usted es volar los reactores nucleares con armas convencionales, y eso causa una catacombe que lo va a sentir Europa entero y Estados Unidos también, porque las brisas del Chernobyl comenzó a batir el cobre y comenzó a sentirse en Francia a 3.000 millas, y ahí fue que la inteligencia británica y norteamericana le dijeron a los soviéticos comunistas que había un problema en una planta, porque ellos se mantuvieron callados y no lo querían decir. Para que ustedes sepan el daño, los efectos secundarios de un golpe, el primer golpe, o la mutua destrucción masiva, como es una doctrina que existe. Y eso no existe. Las armas nucleares que hay en el mundo hoy en día, de todos los países, de los 8 países que tienen capacidad nuclear, incluyendo Israel, que no lo quiere admitir, de la India, de Sudáfrica, tienen capacidad de destruir el globo terráqueo 39 veces. ¿Quieren que lo repita eso? 39 veces destruir el globo terráqueo. Eso conlleva, hoy en día, seriamente, a nosotros sentarnos en la mesa, porque la incapacidad de estos líderes
pacifistas, que se venden como pacifistas, y acusaban a Donald Trump de hombre de bélico, que podía hacer una guerra mundial. Y al contrario, hoy se despacha a Donald Trump felicitando a Putin por haber tomado tropa. Increíble esto, un expresidente de Estados Unidos, tomar la tropa y ponerla en la frontera, lo estaba felicitando. O sea, que quizás el próximo presidente de Estados Unidos es que está diciendo eso. ¿Y por qué la inflación galopante que tiene Estados Unidos? Los demócratas, que son los que han hecho guerra en la historia de Estados Unidos, hoy quieren lo mismo que pasó en el 39, con una inflación galopante. Crearon la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día el complejo industrial armamentismo de Estados Unidos quiere una guerra, quiere un conflicto armado. ¿Para qué? Para las élites del mundo, sobar los bolsillos de ellos. Eso se necesita, pero no creo que sea bueno. Lo que hicieron en Kazajistán, fallaron. Recientemente, hace 2 meses, crearon un problema en Kazajistán con 20.000 terroristas que lo metieron ahí. Y subieron un país que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene uranio, que tiene la zona de lanzamiento de cohetes soviéticos que pagan 150 millones por esa base en Kazajistán. Querían causar un problema ahí. No se les dio. 22 policías perdieron la vida, entre ellos 3 policías decapitados. ¿Cuántos muertos hubieron? ¿Cuántos muertos van ahora en este conflicto de las 5 de la mañana hasta ahora? Esto no se detiene ahora ya. Esto no se detiene. Yo lo que creo que el movimiento que ha hecho Vladimir Putin, que dijo ya no más, es para dar una lección, y que la Mancomunidad Europea, de la OTAN y el Consejo de la ONU sienten la mesa de nuevo, como sentaron en el 2014. En el 2014 fueron sentados Vladimir Putin y Vladimir Zelensky por Emmanuel Macron y Angela Merkel en una mesa. E hicieron el acuerdo mix. Y ese acuerdo lo pisotearon y no lo cumplieron. Ya los muertos están ahí. Ya los desplazados, refugiados, están ahí. No era el de un ciego ver que Rusia estaba sacando a los niños, a los ancianos, a las mujeres de Donbass, de Logas, para llevarlo a Moscú, porque se sabía lo que venía. Nadie estaba exento ya de la guerra. Los tambores sonaron y ellos asoplaron el fuego. Lo que yo pido es que al menos hoy los líderes del mundo, Boris Yeltsin, deben llamarlo. Y también a Gorbachev, que tienen experiencia. Ruso, pero también los norteamericanos, a Donald Trump y esa gente. Porque luces que las incapacidades y las apetencias personales de las élites del mundo, de los negocios del mundo, lo que quieren un conflicto, el mismo conflicto que quisieron ellos llevar en el año 1975, que terminó la guerra de Vietnam. 10 años de guerra. 67.000 soldados norteamericanos murieron en esa guerra. ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Soldados norteamericanos. Casi 445.000 soldados. ¿Cuántos murieron en la Guerra de Corea? 52.000 soldados norteamericanos. ¿Cuántos murieron en Granada? ¿Cuántos murieron en Panamá? 127 soldados. Pero no son soldados, son jóvenes de 20 a 18 años.
porque George Bush tenía sus hijos peleando en la guerra de Irak. Sí, pero tenía un portaavión en el Theodore Roosevelt. Ay, que es bueno así. No lo tenía en el terreno, ¿no? Y ahí en ese portaavión fue que dijo él, mission accomplished. Mission accomplished, ¿qué? Que de ahí que él dijo eso. Que todavía a los 8 años estaba tirando tiros. Todavía hoy se está peleando ahí, en Irak. Y ese fue el mission accomplished de George Bush. Pero es muy bueno tener un hijo en un portaavión. Pero no es muy bueno tenerlo en un desierto de Afganistán. Y el que negoció esa salida de la tropa de 20 años en Afganistán, ¿ustedes saben quién fue? Que se reunió con los talibanes. Nada más y nada menos fue Donald Trump. Donald Trump, el violento, el hombre que no tenía experiencia, el hombre que está dando clase hoy y que está felicitando al presidente de la Unión Soviética, o sea, los rusos, porque para mí es lo mismo, 17 años tienen el poder Vladimir Putin y la experiencia de él sobrepasan a cualquier presidente. La experiencia en el poder de una potencia nuclear con capacidad tecnológica increíble hoy en día, demostrada. Radares cuánticos, submarinos que tienen radares, inteligencia artificial y cabezas nucleares hipersónicas que nadie la tiene, 10 veces la velocidad del sonido, que pueden alcanzar cualquier parte del mundo en apenas 10 minutos. Entonces yo creo que tenemos que tomar del presidente analfabeto o el cowboy, como le decían, Lyndon B. Johnson, en un momento determinado, en el 1968. ¿Ustedes saben qué dijo este hombre? No es posible que se utilicen las armas nucleares, porque el primer golpe, tanto de los soviéticos como tanto de Norteamérica, se llevará en sus garras 100 millones de habitantes. Eso fue en el 68. Miren cuántos años hay de 68 hasta el 2022, donde las armas hoy son más sofisticadas que ese entonces. Y no eso solamente, las armas, el efecto secundario de lo que es la radiación y todo eso, la lluvia radiactiva, eso yo no le tengo miedo. Yo le tengo miedo es a los cadáveres de 100 millones de personas muertas, la peste, las enfermedades que salgan de eso. Señores, hay armas nucleares sencillas que se llevan a Texas entero completo. Entonces, yo lo que creo particularmente, que llegamos a una situación tan difícil ya hoy en día, que cruzamos la línea de Pizarro, la famosa línea roja que habló en varias oportunidades Vladimir Putin, y lo arrinconaron. Y lo último fue que ayer pusieron más sanciones. Y era el caso de poner sanciones económicas a unas potencias por la única razón de pedir comedimiento, y que los dos bandos, no solamente Zelensky,
porque estoy seguro que la OTAN, con su artículo 5, de que ataque uno de nosotros, nosotros vamos a atacar todos los 29. Eso no es verdad. Ahí hay países que no se van a meter en eso. Asusado por debajo de la mesa, por potencias, para no mencionar la potencia que hay. Pero ustedes saben quién es. ¿Quién es? Hay países que no van a entrar en eso. Hay países que tienen tecnologías nucleares que no van a entrar en eso, que no necesitan guerra nuclear, porque si una planta nuclear de ellos explota, hay problemas. Estoy hablando de Francia, que tiene muchas plantas nucleares hoy en día, de lo que ellos llaman energía alternativa. Por lo tanto, yo les digo, señores, que hemos llegado a la conclusión para no hablar más de esto. Lo que más me extraña a mí hoy en día es que el canciller nuestro, ningún político del país ha hablado de esto, de la secuela que nos viene a nosotros encima, con la crisis financiera, monetaria y fiscal, y la crisis de combustible que tenemos, y la reforma que el presidente anunció de los hidrocarburos. Ahora, y yo se lo decía, se lo dije, ¿cómo usted va a reformar si no se sabe lo que va a pasar en Ucrania? Que no se sabe cuánto que va a estar el barril de petróleo. Ahora hablo duro y tengo la razón, señor presidente, y usted lo sabe que se lo dije. Y busque los videos que se lo dije. ¿Qué reforma usted va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a quitar el subsidio a esos pulpos que usted tiene? Que son los que lo controlan, los que negocian, los que financian, los que aseguran, los que distribuyen combustible en el país. Dígame que no es así. Ojalá yo esté equivocado. Pero usted no tiene a nadie ahí. Yo no he visto un solo funcionario que hable y salga a hablar de esta clase. La alcaldesa, ¿por qué no habla? El ministro de la presidencia, ¿por qué no habla? El ministro del gabinete, Lisandro Macarrulla, que salga a hablar de esto, que diga algo de la guerra de Ucrania. Al contrario, no tienen capacidad para hablar de eso. No saben lo que van a hablar. Que salga la senadora del distrito y hable, Farideh Raful. Yo la reto que salga. A Paliza también que salga. Luis, habla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Va a pasar lo mismo que pasó con la vacuna, que se vencieron. Porque no había un plan. Pero tenemos que tener un plan. Si se arma una guerra nuclear, debe haber un plan. Yo estoy seguro que los funcionarios de Luis Abinader no saben, repito, no saben dónde están los depósitos reactivos nucleares de nuestro país, que nosotros tenemos. O sea, todo que se utiliza en la medicina, esos reactivos nucleares, yo quiero que uno de ellos salga y me diga dónde está. Pues yo no voy a esperar que ellos salgan. Yo lo voy a decir ahora. En Sierra Prieta. Repito, en Sierra Prieta están los depósitos. Dígame que no es así. O quizás no pase como le pasó en Brasil, que lo tiraron en 1986 en un basurero. Y unos niños encontraron residuos nucleares y se alegraron y lo cogieron y se lo pasaron por el cuerpo. Y cuando se lo pasaban por el cuerpo, se iluminaban. Se iluminaban. Y cogieron eso y se lo llevaron a su casa. Y comenzaron a pasárselo a todo el mundo. Y al otro día, dominicano, la debacle. En Brasil pasó esto. Búsquelo en internet para que vean.
Para que vean ustedes lo que pasó, cuántos muertos hubieron, sin explotar ninguna arma nuclear. Por aquí estos funcionarios no saben ni eso, dónde está el residuo nuclear de medicinas de nuestro país. Vuelvo a repetirlo. Sierra Prieta, ahí mismo, en Villamella. Dígame que no es así. Y dígame que no pasó eso en Brasil. Señores, hemos llegado al final de este programa. Humildemente aporto lo que nosotros podemos sacar del estudio, de la experiencia que nosotros tenemos, para que el pueblo dominicano sepa en qué posición nosotros hoy estamos referente al mundo. Ojalá que Dios nos proteja y que ilumine la mente de estos líderes del mundo. Tanto, y no a Putin ni a Vladimir Zelensky, son los que están fuera de Europa. Que no aticen más, que paren lo que están haciendo. Gracias a ustedes por prestarme atención en su programa Batiendo el Cobre. Buenos días o buena noche para muchos que me están viendo en Europa ahora mismo, dominicanos. Mañana haremos una entrega más y seguiremos hablando de esto. Pasen buenas tardes, dominicanos.